Salmo 23:4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Gloria a Dios, amén. Tome asiento, ya oramos, ¿no, verdad? Trajimos la palabra del Señor y vamos a ir metidos un poquito en ese tema. Yo sé que tal vez es un poquito familiar, pero quiero que salga un poquito de la familiaridad para poder encontrar el propósito de Dios. Uno de los problemas que tenemos en la iglesia es que nos gusta lo familiar. Amén. Cuando venimos de un país a otro país, que es el caso de la iglesia en Estados Unidos, ¿no, verdad? Siempre añoramos la familiaridad de nuestros pueblos, ¿no? Decimos, en Puerto Rico se predicaba de esta manera, o en Ecuador se hacían las cosas de esta manera. Y cuando venimos acá, tenemos un wake-up call, una llamada a la realidad de que no estamos en nuestro país, pero estamos en un país que ha abierto las puertas de bendición hacia nosotros, y hay un estilo diferente o un modo diferente de hacer las cosas. Aunque alabamos al mismo Dios, las tradiciones a veces se interponen entre nosotros. Es más, vivimos hoy en día en tiempos extraños. La sociedad ha cambiado. Es muy difícil hoy en día saber o darse cuenta si una persona es de un sexo o del otro, ¿no, verdad? Antes podíamos definir lo que era varón y lo que era dama. Hoy en día a veces nos cuesta definir, ¿no, verdad?, qué es lo que es o qué es lo que la persona quiere ser. Vivimos en una sociedad que ha cambiado bastantemente. Hasta en las mejores familias miramos disfunciones. Miramos jóvenes creados en familias cristianas que de la noche a la mañana se les mete el chamuco y cometen actos atroces que dicen, ¿cómo pasó esto? Miramos pastores con iglesias grandes y llenas, ¿no, verdad?, que pareciera que todo es color de rosa, y de repente nos enteramos de un escándalo que pasó en la vida. Entonces decimos, ¿cómo es posible que esta persona bendecida caiga de tal manera? Y la verdad, o el meollo del asunto es que la sociedad está cambiando constantemente. Las familias están siendo atacadas diariamente. La verdad del evangelio ha sido sustituida por opiniones, y el temor se ha convertido en el lenguaje de una generación. Muchos creyentes aman a Dios, conocen las promesas, asisten a la iglesia, mas sin embargo viven paralizados por la intimidación. No han perdido la salvación, pero sí han perdido la confianza para seguir avanzando. Y esta era exactamente la condición de Israel en 1 de Samuel 17. Eran el pueblo del pacto, eran el pueblo escogido. Habían visto ellos la gloria de Dios, habían visto el mar rojo abrirse y ser salvos, habían visto el Jordán detenerse, los muros de Jericó caer. Sin embargo, ahora se encontraban ellos inmóviles, no porque Dios hubiera cambiado, sino porque permitieron que la voz del gigante fuera más fuerte que la voz del Dios que ellos habían servido. Amén. Y el problema nunca fue el tamaño de Goliat, el problema fue el tamaño que Israel le dio a Goliat. Y el problema nunca es el problema es cuando le damos un tamaño demasiado grande al problema. Tenemos que entender que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, que Dios no cambia, que Dios no se debilita. Al contrario, en nuestra debilidad dice la palabra de Dios que Él se fortalece. Amén. Vivimos tiempos difíciles, tiempos de intimidad. Tenemos un gobierno hoy día que está intimidando a la comunidad hispana. Yo tengo mis papeles, yo soy legal, soy nacionalizado, pero entiendo el temor, entiendo el clamor de una voz inmigrante que no saben por dónde ir, que no saben qué hacer. Amén. Y no estoy mucho metido en la política, no me gusta la política, pero sí me gusta la justicia social. Y yo creo que hoy día el pueblo de Dios, especialmente la iglesia, no tiene que quedarse tímida, no tiene que quedarse callada, sino que al contrario, tiene que levantar la voz de Dios a la generación para que el pueblo entienda que el Hijo de Dios, que el pueblo de
Dios sigue de pie, que no importa quién venga hoy o quién venga mañana, el Señor siempre es con nosotros. Y si Él es con nosotros, ¿quién dice la Biblia en contra de nosotros? Primera de Samuel 17, 10 al 11 dice: y añadió el filisteo, hablando de Goliat: hoy yo he desafiado el campamento de Israel, dame un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl, quien era el rey, y todo Israel estas palabras de este filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Es increíble cómo el miedo nos paraliza. Yo le dije varias veces, no verdad, de profesión, yo soy terapista ocupacional, llevo haciendo terapia ocupacional por más de 15 años, trabajo en lo que es home health, voy de casa en casa a ver pacientes, a veces tengo 8, a veces 9 pacientes, ¿no verdad? Por lo general trabajo con las personas de la tercera edad, y es increíble ver cómo llego a conocer personas, ¿no verdad? Que porque se cayeron en el baño, el miedo los paralizó, y ya no pueden ni levantarse de la cama, ni levantarse de la silla de ruedas, y cuando les pregunto, ¿por qué no? ¿Qué pasó? Dice, es que me caí y ahora tengo miedo a levantarme. Y a veces para vencer ese miedo toma 2, 3 meses de terapia, hasta que poco a poco ellos entienden que sí lo pueden hacer. El miedo nos paraliza muchas veces, así como paralizó al pueblo de Dios. Este pueblo de Dios que era temido por el resto del pueblo, este pueblo de Dios que había visto la mano del Señor con ellos, que había visto la victoria tras victoria, que habían visto milagros y prodigios, hoy en día estaban frisados por el miedo de la amenaza de un gigante. Y no entendieron que Dios se preocupa por nosotros. Mire, a mí no me gusta venderle gato por liebre. Amén. El pastor no se preocupa por usted como se preocupa Dios por usted. La iglesia no se preocupa por usted como el Señor se preocupa por usted. La Casa Blanca no se preocupa por usted como el Señor se preocupa por usted. Si hay alguien que no nos falla y está preocupado por ti, ese alguien es Dios. Amén. Y hoy día el Espíritu Santo quiere recordarnos una verdad poderosa, que el mismo Dios que estuvo con David en el valle sigue estando contigo, iglesia. Que el mismo Dios que los sacó de victoria en victoria es el mismo Dios que hoy día en julio 2026 está con la iglesia. Aunque a veces la iglesia no parezca, aunque a veces no se mire, no verá como algo popular, ese Dios que sale como un gigante victorioso también está con la iglesia. Aunque sea una iglesia pequeña, una iglesia mediana o una iglesia grande, al Señor no mide la iglesia basado en el número de congregantes. El Señor mide la iglesia basada en el poder del Espíritu Santo que en ella se mueve. Y yo no quiero ser un poquito, ¿no verdad?, diferente al resto, pero yo entiendo y comprendo que el Espíritu Santo vive y mora en este lugar. David escribió años más tarde: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. En el Salmo 23:4 David pudo hablar acerca del valle de sombra de muerte, y tal vez tiene referencia con este valle, porque dice que en un lugar del monte estaban los filisteos y en el otro lugar estaba el pueblo de Dios, y en medio de los dos montes había un valle, y en ese valle estaba el gigante desafiando a la muerte. Y David, si alguien podía entenderlo mejor, era él. Yo creo que por eso David tuvo el coraje de decir en el Salmo 23 que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque el Señor estaba con él. No escribió estas palabras desde la comodidad de un palacio, las escribió después de haber conocido los valles, después de haber conocido las cuevas, después de haber conocido las persecuciones y las batallas. El joven que descendió al valle de Ela llegó a ser el pastor que podía decir con autoridad: no temeré mal alguno. Y yo no sé si usted me entiende hoy día, pero yo creo que aquí hay varias personas que han pasado por valles de sombra de muerte, que han pasado por valles de enfermedades, que han pasado por valles de falsas acusaciones, que han pasado por valles de divorcio, y aún así están de pie diciendo: no temeré mal alguno. Cuando Dios quiere revelar a Cristo, primero permite una crisis.
Escúcheme bien, cuando Dios quiere revelarte a Cristo, primero permite que pase una crisis. La primera escena de 1 Samuel 17 no comienza con David, comienza con una guerra. Dios pudo haber evitado el conflicto entero, pudo haber destruido a los filisteos con fuego del cielo, como lo hizo con otras instancias. Sin embargo, Dios permitió que la crisis llegara, porque estaba preparando el escenario para revelar al hombre que le había ungido. Hay momentos que Dios permite que pase la crisis para poder revelar la unción que Dios ha puesto en ti. Nadie puede mostrar la unción si no pasa por la crisis o el conflicto. Y este principio recorre toda la Escritura. Dios permitió el horno de fuego antes de glorificar su presencia con los 3 jovencitos hebreos. Dios permitió el mar delante de Israel antes de abrir un camino donde no lo había. Permitió la cruz antes de la resurrección. Porque el Señor a veces permite la crisis para mostrarte de qué tú estás hecho. 10 años atrás, o 12 años atrás tal vez, a mi esposa le diagnosticaron con cáncer en el brazo. ¿No, verdad? Y es fácil poder predicar cuando el problema no está en la casa. Es fácil poder orar por alguien. El problema es cuando el problema se mete en tu casa. ¿No, verdad? Y yo le he dicho, yo le he sido honesto a usted. Mi fe se fue por los pies. ¿No, verdad? El pastor que tenía fe para orar por el enfermo, de repente necesitaba oración por él mismo, porque no sabía qué iba a pasar. La incógnita llegó a mi vida. ¿Qué pasa si el cáncer se lleva a mi esposa? ¿Qué voy a hacer yo en la iglesia? ¿Qué voy a hacer en la familia? ¿Cómo le digo a mis hijos? ¿No, verdad? Y vieron momentos difíciles y duros de creer, pero lo que yo entendía es que en medio de la crisis Dios estaba preparando una cena para él poder glorificarse. Y yo sé que en su vida también hay crisis, pero en medio de la crisis también hay una salida de parte de Dios. Porque cuando Dios quiere exaltar su gloria, muchas veces primero permite que la crisis alcance su punto máximo de inflexión. Tenemos que entender acerca del punto de inflexión. El punto de inflexión es el punto en el cual una variante cambia. Usted ha visto cómo cuando se muestra la máquina del corazón como late y va ese punto hacia arriba es el punto de inflexión, es el punto en que cambia. Y para que el corazón esté latiendo y vivo, tiene que haber siempre un punto de inflexión. Si no hay un punto de inflexión, el corazón se muere. Cuando la línea hace y no hay una inflexión, es porque el corazón ha dejado de latir. Hoy entienda algo, en la crisis es algo similar. Cuando la crisis se pone en una línea entera, es porque estamos muertos. Pero cuando hay un punto de inflexión, cuando se va para arriba y después viene para abajo, hay un punto de cambio. Y el Señor es el maestro de poder hacer su voluntad en medio de los puntos máximos de inflexión. La cruz parecía una derrota de Cristo, pero en realidad era el escenario de su mayor victoria. Del mismo modo, el valle de Ela, donde estaba esta escena, parecía el lugar donde Israel sería avergonzado delante del gigante. Pero Dios permitió que ese lugar sea donde Dios pueda manifestar su poder. No usó un guerrero, no usó un rey, usó un joven, tal vez mocoso de 17 o 18 años, que tenía fe de que Dios lo podía hacer. Por eso cuando la iglesia atraviesa momentos difíciles, no debe interpretar el silencio de Dios como ausencia de Dios. Muchas veces Dios está preparando una manifestación mayor de su gloria. Pero tenemos que aprender a creerle a Dios. Tenemos que aprender a creer y confiar en Dios. Soco, este lugar, este monte, dice la Biblia que Soco le pertenecía a Judá. Mire, esto es curioso porque el enemigo le trajo la pelea en el terreno que le pertenecía al pueblo de Dios. Cuando tú miras al enemigo levantarse en tu vida, el enemigo no te saca su campo de terreno, sino que el enemigo se mete a tu terreno. Pregúntale a Adán
Adán y Eva estaban en el jardín del Edén y el enemigo se metió en el jardín del Edén que era de Adán y Eva para tentarlos. En esta instancia también el enemigo lleva la batalla a Soco, que le pertenecía a Judá, porque el enemigo pelea en el terreno de tu herencia. La escritura nos dice en 1 Samuel 17:1, los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá. Cuando el enemigo te hace batalla, tú tienes que entender que te está haciendo batalla en tu territorio, que ese lugar te pertenece a ti. Si el enemigo te está haciendo batalla en tu matrimonio, es porque tu matrimonio te pertenece a ti. Si el enemigo te está haciendo batalla en tus finanzas, es porque tus finanzas te pertenecen a ti, porque el enemigo vino para matar, robar y destruir. Ahora, este detalle no es casual. Soco pertenecía a Judá, la tribu de la cual vendría el Mesías. Era territorio del pueblo de Dios. Y aquí encontramos un principio espiritual importante. El enemigo siempre pelea donde hay herencia. El enemigo siempre va a pelear donde hay herencia. Satanás no invade territorios sin valor. Él concentra su ataque donde Dios ha colocado propósito, promesa y destino. Por eso Él pelea en tu matrimonio. Por eso Él pelea con tus hijos. Por eso Él pelea en tu ministerio. Por eso pelea tu llamado. Porque todas estas áreas tienen propósito en tu vida. No porque seas débil, sino porque hay algo de valor que Dios ha depositado en tu vida. Hello. El enemigo sabía que aquella tierra pertenecía al pueblo del pacto. Pero aún así, el enemigo decidió ocuparla. Y no la ocupó a la fuerza, la ocupó a través de la intimidación. No podía cambiar el título de propiedad porque no le pertenecía a él, pero intentó impedir que Israel disfrutara de lo que Dios ya le había dado. Muchos creyentes hoy en día viven exactamente así. Son herederos de la promesa Milner, pero permiten que el miedo les robe el disfrute de su herencia. Y hoy el Espíritu Santo nos recuerda que las promesas de Dios no dependen del tamaño del gigante, sino de la fidelidad del Dios que las prometió. Y el Dios que me prometió a mí es un Dios gigante y es un Dios fiel. Yo he leído esta Biblia más de 3 veces de principio a fin, y téngalo por seguro que en ninguna de las batallas Dios ha perdido. Al contrario, se ha glorificado en todas ellas. Usted y yo sabemos a un Dios que no pierde la batalla, a un Dios que se enaltece en lo grande, a un Dios que hasta venció la muerte en la cruz del Calvario. Correríamos problemas si el Dios fuera un hermano. Correríamos problemas si el Dios fuera una congregación. Correríamos problemas si el Dios fuese una iglesia. Correríamos problemas si el Dios fuese un pastor, porque los pastores no queremos la gran cosa. Y son los peores pecadores, más pecadores que la iglesia. Porque se ponen traje y corbata, porque cargan una Biblia en el sobaco, porque saben media Biblia. Nos queremos la última Coca-Cola en el desierto. Amén. Y no es así. Donde hay grandes gigantes, también hay grandes bendiciones. Hoy en día no le tengo miedo yo a los gigantes, le tengo miedo a los que no tienen gigantes en su vida, porque donde hay un gigante, téngalo por seguro que ahí también hay una bendición. Los gigantes, los gigantes no anuncian el fracaso. Los gigantes anuncian que detrás de esa batalla existe una herencia demasiado valiosa como para que el enemigo la entregue sin resistencia. Llegado a la madurez espiritual, de que cuando todo está color de rosa me preocupo. Digo, Señor, ¿por qué todo está tranquilo? ¿Dónde están los problemas? ¿Dónde están los gigantes? Amén. Yo necesito ver gigantes en mi vida para entender que aún estoy en la batalla. Amén. Cuando no veo gigantes es porque algo está mal. Digo, Señor, ¿qué está pasando? Debe haber algo en mi vida y tengo que examinarme yo mismo para saber qué es lo que no estoy haciendo correctamente delante de Dios. Mira, cuando el gigante se levanta, siempre existen 2 reyes.
En esta historia miramos un rey aprobado por los hombres llamado Saúl y otro aprobado por Dios llamado David. El uno tenía la corona y el otro tenía la unción. Oh, Dios mío, entienda algo. Quédese con la corona, quédese con la gente. Yo me quedo con la unción, yo me quedo con el favor de Dios. Aunque seamos 5, 10 o 20 mil, yo me quedo donde está el Señor y punto. En el campamento habían dos ungidos. Saúl había sido escogido conforme al deseo del pueblo, pero David había sido escogido conforme al corazón de Dios. Saúl representaba la apariencia, era guapo, era alto, era fuerte, pero también era un cobarde. Sin embargo, David representaba la presencia, era un jovencito, ni siquiera podía ponerse la armadura porque le quedaba grande, pero alguien que tiene la presencia, tiene el valor y el coraje para poder pararse enfrente de cualquier gigante. Saúl dependía de su armadura, David dependía de la unción. Oh, Saúl tenía un trono, David tenía una relación con Dios. Y hoy en día, quédese con el trono, yo me quedo con la relación con Dios. No me lo cree, hay un salmo en el cual David dice: Señor, lleva de mí todo, despójame de todo, llévate el reinado, llévate todo, pero no lleves de mí tu santa unción. Lo que él le dijo es: no quiero nada, solamente quiero tu relación. Porque cuando llega la prueba, de nada te sirve el trono. Cuando llega la prueba, de nada te sirve la armadura. Cuando llega la prueba, de nada te sirve a quien tú conoces o no conoces. Cuando llega la prueba, lo único que trabaja y resulta es la unción y el favor de Dios en tu vida. Cuando llegó la prueba, quedó clara cuál unción podía sostener una batalla. La unción no se demuestra en el palacio, hermano y hermana. La unción no se demuestra cuando todo es color de rosa. La unción se demuestra en el valle, en los valles de sombra de muerte. Cuando deberías caerte y aún estás de pie. Cuando deberías tirar la toalla y aún sigues alabando al Señor. Cuando deberías salir corriendo y dices: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí miramos la verdadera unción. Porque la unción no se demuestra ni en el palacio, se demuestra en el valle. Los gigantes no prueban tu posición. Lo que los gigantes hacen, prueban tu comunión con Dios. Por eso David pudo declarar: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Téngalo por seguro que David nunca se había enfrentado con un gigante, pero tenía una historia con Dios de haberse enfrentado con otras cosas. Y tú y yo tenemos una historia con Dios para que cualquier gigante que se levante, aunque no lo conozca, no me amedran. David no estaba recordando sus capacidades. David estaba recordando la fidelidad de Dios. Porque si hay alguien fiel, ese es Dios. Es el único que te es fiel, aunque tú le seas infiel. Es el único que le es fiel, aunque tú le falles. Es el único que mantiene su fidelidad intacta, aunque la tuya no esté al nivel. Su confianza de David no descansaba ni en la piedra, descansaba en el Señor de los ejércitos. Y aquí encontramos una verdad fundamental para la iglesia en el 2026. La victoria nunca depende de los recursos humanos, solamente de la presencia de Dios. Donde quiera que tú vayas, la presencia de Dios tiene que caminar contigo. Cuando tú sales de la iglesia, el enemigo no se asusta porque alabaste a Dios. El enemigo no se asusta porque diste unas cuantas palmadas. El enemigo no se asusta porque diste unos cuantos pesos o chavos en la canasta de ofrenda. El enemigo no se asusta porque veniste a la iglesia a pasar un tiempo con el Señor. No. El enemigo se asusta cuando te mira y en ti ve la presencia de Dios. Donde quiera que tú vayas, el Señor está contigo, dice la Biblia, como un gigante guerrero. Y cuando el gigante de tu vida se encuentra con el gigante guerrero, téngalo por seguro
gigante tiene que caer, así como cayó delante de David. Esta serie se llama No temeré mal alguno. Y esta primera parte que vamos a predicar hoy día, que estamos predicando, es el valle de la intimidación. Porque todos caminamos por ese valle. Todos caminamos por el valle de intimidación que el enemigo presenta como su arma en contra de nosotros. Hoy el enemigo ha levantado y sigue levantando gigantes. Algunos tienen nombres de enfermedad, nombres de pleitos, otros se llaman ansiedad, otros se llaman depresión, muchos gigantes se llaman divisiones familiares o escasez. Pero el principio bíblico sigue siendo el mismo. El gigante que levanta la voz para intimidar no es el que nos va a vencer. Porque el Espíritu Santo levanta hombres y mujeres llenos de fe para poder responder. Yo llevo haciendo de pastor ya más de 15 años. Y siempre veo una iglesia nueva que se está levantando. Y el deseo de toda la iglesia es tener edificios, no tener todo el edificio. Amén. El deseo de toda la iglesia es de llenar la iglesia. Y tuvimos la iglesia llena por muchos años. Amén. Y no estoy poniendo de por menos eso. Gloria a Dios, consiga el edificio, llene la iglesia. Pero la iglesia no necesita más estrategias humanas. Lo que la iglesia necesita es creyentes que conozcan al Dios que pelea por su pueblo. Estoy cansado de ver iglesias que solamente predican su congregación, predican su denominación. Y creen que para ir al cielo tienes que mirarte así asado y cocinado, tienes que hablar así asado y cocinado. Y que solamente ellos van al cielo, el resto no van al cielo. Y que tenemos que hacer esto para ganar almas, y tenemos que ver CEOs y FSOs y tantas cosas para poder ganar almas. Yo creo que la estrategia más grande para ganar almas es que los miembros conozcan quién es el Dios en la vida de ellos. Si tú te llegas a enamorar verdadera y genuinamente de Dios, nada ni nadie podrá pararse delante de ti como un gigante. No temas el valle donde hoy te encuentras. Ese valle no será tu tumba. Ese valle será el escenario donde Dios puede revelar su gloria. Recuerda que Soco le pertenecía al pueblo de Dios. Y donde el enemigo se ha levantado en tu vida, también te pertenece a ti. No permitas que el enemigo se robe lo que Dios te ha dado a ti. Recuerde siempre esta verdad. El enemigo pelea en el terreno que Dios ya prometió darte. Porque sabe que no puede detener el propósito de Dios. Solamente intenta retrasarlo mediante el miedo. Pero la Biblia dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía o de miedo, sino de amor, templanza y dominio propio. Y ese mismo espíritu hoy día clama por su iglesia y pelea por su iglesia. Póngase de pie, por favor. Cuando un creyente lleno del Espíritu Santo decide descender al valle confiando en el Señor, el mismo lugar que parecía anunciar derrota se convierte en el escenario donde Dios manifiesta su victoria. Cuando el Señor mandó a su hombre liberar al pueblo de Egipto,
lo sacó de Egipto y lo mandó al desierto. Entienda algo, el desierto no era el lugar favorito. El hombre de Dios huyó en el desierto para escaparse de Faraón. Sin embargo, él dice, saca a mi pueblo al desierto. No para que se escapen de Faraón, sino para que en el desierto me hagan fiesta. Porque ni el desierto, ni los montes, ni los valles le pertenecen al gigante, sino que le pertenecen al pueblo de Dios.